Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y está integrado por Martínez Bonilla Viridiana, Martínez Soto Edwin Yair, Ponce Villanueva Alejandro, Sánchez Castillo Brian Martín, Velázquez Barrios Valeria Isabel, Soto Rosas José Rodrigo y su servidora Pérez Ramos Yuritsi Denise. Nosotros les vamos a hablar sobre el virus varicela zoster. El virus varicela zoster es uno de los 8 herpes virus conocidos que pueden infectar al hombre. Este virus también es conocido como herpes virus humano 3. Es miembro del género Varicelovirus de la subfamilia Alpha herpes virus de familia herpes virus. Las personas con este virus pueden comenzar con dolor a lo largo del dermatoma afectado, seguido de 2 o 3 días después por una erupción vesicular. El tratamiento se realiza con antivirales, administrados dentro de las 72 horas siguientes a la aparición de las lesiones. Es más frecuente que adultos mayores y pacientes infectados por virus de la inmunodeficiencia humana adquieran este virus. Yo les voy a hablar sobre las características de este patógeno. Entre las características de ese patógeno podemos encontrar que su nombre científico es Human herpes virus 3. En su morfología encontramos que el virión del HH3 es esférico y mide de 250 a 200 nanómetros de diámetro. Su membrana lipídica contiene la nucleocápside de 100 nanómetros compuesta por 162 capsómeros con simetría de icosaedro. Las espigas glucoproteicas miden alrededor de 8 nanómetros de longitud. Este virus, como se puede observar, está compuesto por espigas de glucoproteínas y son los picos que se pueden observar que sobresalen de la cubierta lipídica. Esa cubierta es lo que conocemos como membrana y el tegumento es la cubierta natural del virus y está enseguida de la cubierta lipídica. Después podemos encontrar el nucleocápside. Esta es la capa protectora del carácter proteico y protege el genoma DNA. Su antígeno no lo pude encontrar, pero encontré que en las pruebas la mayoría de las veces reconocen los anticuerpos que se presentan contra este virus. Y en este caso, la inmunoglobulina G es la que se encuentra en mayor cantidad. Y el tamaño aproximado de este virus es de 200 milimicras. La epidemiología, de manera general, es el estudio de la distribución, frecuencia, prevalencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en la población humana. La distribución del virus del herpes zóster en el mundo es muy amplia, ya que una gran cantidad de países han reportado casos de prevalencia en su población, en mayor o menor medida dependiendo del país que se esté refiriendo. Sin embargo, en los últimos años se ha apreciado que en muchos países desarrollados, con un gran nivel de vida, con clima templado o tropical, han reportado un discreto aumento en el número de casos en los adultos. Los países que han reportado casos de este virus en su población son de diferentes continentes, pero los más destacados son el americano, el europeo y el asiático. Y de ahí se puede mencionar a países como Estados Unidos, Canadá, Japón, China, India, Tailandia, España, República Checa, Eslovenia y Polonia. Y por último, pero no por eso menos importante, también podemos mencionar a los países que conforman el sudeste asiático, ya que ellos también reportaron un aumento tanto de varicela como de herpes zóster en sus países, más que el promedio. Finalmente mencionar que más de la mitad de la población
de la gran mayoría de estos países, su población presentó varicela cuando eran unos niños, y de ese mismo porcentaje, entre un 15 y 20% de esas personas que ya no son niños sino adultos, sufrirán una reactivación de herpes zóster, ya sea por su edad avanzada o alguna alteración inmunológica, por ejemplo. En el caso de México, el Instituto Nacional de Pediatría junto con MCD México, utilizando datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y sistemas de información en salud, evaluaron el comportamiento epidemiológico de la varicela y el herpes zóster en el país durante 2000 y 2013. Al igual que en los países mencionados anteriormente, en México los brotes epidemiológicos se presentan con un patrón de estacionalidad al finalizar el invierno e iniciar la primavera. Sin embargo, ha habido casos en que se han presentado brotes de varicela y herpes zóster en climas tropicales. Hay que mencionar algo muy importante, y es que tanto la varicela como el herpes zóster constituyen un problema de salud pública en México, en los que no se ha podido establecer una vacunación universal para la vacuna de la varicela, y es importante conocer la epidemiología de estas dos enfermedades, ya que así es posible evaluar la necesidad de políticas de salud eficientes encaminada a la disminución de la prevalencia de ambas, así como evitar el máximo las complicaciones que impactan en la calidad de vida de los pacientes y en costos en salud. Tenemos que tomar muy en cuenta esto, ya que en los próximos años en el país se va a observar un rápido incremento en la población de edad avanzada. Las personas ya mayores de 65 años se van a convertir en el grupo de mayor crecimiento. Los incrementos de esta enfermedad se observan más en los grupos de personas con ya una edad entre los 45 a 65 años de edad, y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. El riesgo estimado de que se presente esta enfermedad en la población general es de un 30 a 40%, y este riesgo aumenta más después de que la persona ya tiene más de 50 años. En México, si una persona cuando era un niño tuvo varicela y entre comillas se pudo curar de ella, puede pasar que en el futuro, si llegara a tener alguna alteración en su respuesta inmunitaria o ya tiene una edad muy avanzada, esto puede favorecerle de manera negativa, ya que esto podría reactivar el herpes zóster, pero ya siendo un adulto de edad avanzada. Ahora ya, para finalizar con esta parte, les voy a mencionar por último cuáles son los estados con mayor y menor casos de esta enfermedad. Primero los que tienen más, y son Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Y los que tienen menos es Baja California Sur, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y Quintana Roo. Y los estados que no mencioné es porque su número de casos es intermedio, ni tienen muchos ni tienen tan pocos. La patogenia, o también llamada nosogenia, es la secuencia de sucesos celulares y tisulares que tienen lugar desde el momento del contacto inicial de un agente etiológico hasta la expresión final de la enfermedad. Estudia el origen y desarrollo de las enfermedades. El herpes zóster, para su infección o contagio, es de persona en persona. Se realiza principalmente por vía respiratoria. El virus no es estable en el medio ambiente, por lo que para el contagio es preciso un contacto estrecho. Podemos decir que este virus infecta a las células mucoepiteliales y se replica en ellas, producen la enfermedad en el lugar de la infección y posteriormente establecen una infección latente en las neuronas que las inervan. Puede provocar infecciones líticas en la mayoría de las células, infecciones latentes en las neuronas. La inhibición de la síntesis macromolecular celular que induce el virus provoca citólisis, la degradación del ADN de la célula hospedadora, permeabilidad de la membrana, destrucción del citoesqueleto y senescencia de la célula.
Produce cambios visibles en la estructura nuclear y marginación de la cromatina y se forman cuerpos de inclusión intracelulares acidófilos de Cowdry de tipo A. La infección se inicia a través de las membranas mucosas o roturas de la piel. El virus se multiplica en las células de la base de la lesión e infecta la neurona que las inerva, desplazándose por transporte retrógrado hasta el ganglio. Los linfocitos T, CD8 y el interferón gamma son importantes para mantener el herpes latente. Después de la reactivación, el virus volverá al punto inicial de infección y puede ser inaparente o bien provocar lesiones. El herpes puede afectar a la mayoría de tipos de células humanas e incluso otras especies. El virus provoca infecciones líticas en los fibroblastos y las células epiteliales, así como infecciones latentes en las neuronas. La replicación del virus herpes zóster, un virus ADN complejo encapsulado, el virus se une a receptores específicos y se fusionan con la membrana plasmática. A continuación, la nucleocápside libera el genoma del ADN en el núcleo. La transcripción y la traducción tienen lugar en tres fases: temprana, inmediata, temprana y tardía. Las proteínas tempranas inmediatas favorecen el control celular. Las proteínas tempranas consisten en enzimas como la ADN polimerasa dependiente de ADN y las proteínas tardías son proteínas estructurales y de otro tipo como la cápside viral y las glucoproteínas. El genoma se replica antes de la transcripción de los genes tardíos. Las proteínas de la cápside emigran al núcleo, se ensamblan en cápsides delta icosaédricas y son ocupadas por el genoma ADN. Las cápsides son el genoma geman al citoplasma a través de la membrana nuclear y del retículo endoplasmático. Adquieren proteínas de tegumento y a continuación adquieren su envoltura cuando geman a través de las membranas virales modificadas por glucoproteínas de la red de Golgi. El virus es liberado mediante exocitosis o lisis celular. Para la respuesta inmunológica, los mecanismos innatos de protección entran en acción, como el interferón y los linfocitos citolíticos naturales pueden bastar para limitar la progresión de la infección. La respuesta asociada a linfocitos T cooperadores y la respuesta provocada por linfocitos T citotóxicos son necesarios para destruir las células infectadas y curar la enfermedad aguda. Los efectos inmunopatológicos de las respuestas celulares inflamatorias también son una de las causas principales de los signos de la enfermedad. Los anticuerpos dirigidos a las glucoproteínas del virus neutralizan las partículas víricas extracelulares, lo que limita su diseminación, pero es insuficiente para eliminar la infección. En ausencia de una inmunidad funcional mediada por células, la infección por herpes zóster es más grave y puede extenderse hasta los órganos vitales o el cerebro. Para concluir, el virus se puede reactivar a pesar de la presencia de anticuerpos. Sin embargo, las infecciones recurrentes suelen ser menos graves, más localizadas y de menor duración que los episodios primarios debido a la naturaleza de la diseminación y la existencia de las respuestas inmunitarias de la memoria. Hola, yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del herpes zóster y bueno, el cuadro clínico del zóster se divide en dos, en la etapa prodrómica y en la fase de estado. La fase prodrómica inicia a los 4 días y dura hasta 2 semanas antes de la aparición de las lesiones. En esta fase los pacientes refieren dolor de cabeza, fotofobia y malestar general, rara vez fiebre. También hay sensaciones de hormigueo y prurito hasta dolor de intensidad variable y parestesias en la zona inervada por el dermatoma, en la cual más tarde aparecerán las lesiones del zóster. En la segunda etapa o fase de estado aparecen las lesiones características que casi siempre afectan un solo dermatoma. Tan solo en el 20% de los casos es que puede llegar a afectar hasta 3 dermatomas contiguos. Esta se presenta e inicia con la aparición de unos discretos parches de eritema, los cuales progresan a una agrupación de vesículas y posteriormente a pústulas y costras. La topografía más común corresponde al dermatoma torácico con una predominancia del 46%, el lumbar con un 20%, la división oftálmica del nervio trigémino se altera en un 10 al 15% de los casos, el cervical en un 12%,
el sacro en un 5%, el facial en un 2%, el diseminado en un 0.4% y el visceral en un 0.1%. Cabe destacar que se caracteriza por ser unilateral y no cruza la línea media. Como se puede observar en la imagen superior, una alteración a la división oftálmica del nervio trigémino, en donde ésta no pasa de la línea media de la cara. Este herpes zóster oftálmico puede provocar complicaciones y secuelas importantes, ya que comúnmente afecta a los pares craneales oculomotores, especialmente el 3, el 4 y el 6, lo que ocasiona parálisis musculares hasta en 30% de los pacientes. El tiempo que tardan en aparecer las complicaciones oculares a partir del inicio de la erupción varía de 7 a 28 días. Sin embargo, algunas complicaciones graves aparecen más tarde, en especial la escleritis posterior, el síndrome de la hendidura esfenoidal, la necrosis aguda de la retina y la participación contralateral. En varios casos, la visión puede afectarse de manera permanente. Por lo general, el cuadro clínico del herpes zóster es benigno y de alivio espontáneo, pero en ocasiones conduce a situaciones graves que son causa de morbilidad y mortalidad importantes que pueden constituir urgencias médicas. La mayor parte de las complicaciones del herpes zóster es consecuencia de su diseminación por vía hematógena o neural desde el ganglio, nervio o piel inicialmente afectados. Excepciones a lo anteriormente dicho son la neuralgia posherpética y la sobreinfección bacteriana, las cuales son consideradas las complicaciones más frecuentes. La neuralgia posherpética es la complicación más frecuente del herpes zóster y la más difícil de tratar. Se define como el dolor que persiste más de 90 días después de la aparición de las lesiones cutáneas, y esta se incrementa marcadamente con la edad. Otro tipo de complicaciones son las neuropatías motoras somáticas, donde el síndrome de Ramsay-Hunt es la neuropatía motora somática craneal más común. En 1907, este síndrome se describió como un cuadro clínico constituido por parálisis facial y lesiones herpéticas en el conducto auditivo externo, que pueden acompañarse de otros signos y síntomas como acufeno, hipoacusia, náusea, vómito, vértigo o nistagmo. Ramsay-Hunt propuso que el daño sufrido en el octavo par craneal se debía a su proximidad con el ganglio geniculado en el conducto del nervio facial. En la actualidad, a este padecimiento se le conoce también como herpes zóster óptico o cefálico. Después del nervio auditivo se ha encontrado daño en el par craneal quinto, noveno, décimo y recientemente en el 12º. Alteraciones a los pares craneales suelen ocurrir en forma posterior a la erupción vesicular. Otra complicación poco frecuente es la neuropatía motora somática periférica, en donde el cuadro clínico resulta en la infección viral en el asta anterior de la médula espinal a consecuencia de la diseminación neural de los ganglios de las raíces dorsales. Los síntomas se manifiestan casi siempre 2 semanas después de la aparición de la erupción cutánea, en el segmento correspondiente con alteraciones motoras segmentarias, parálisis o paresia de las extremidades, del diafragma o de los músculos abdominales y producción de pseudohernias de aparición abrupta. Por última complicación tenemos a la neuropatía motora visceral, que afecta el aparato digestivo o el urinario. Precede al zóster o puede ser simultáneo y solo excepcionalmente se manifiesta sin la erupción cutánea característica. Diagnóstico. Bueno, ahora empezaremos a hablar del diagnóstico y por lo general para diagnosticarlo nos basaremos en la historia clínica y la exploración física del paciente. Bueno, para tener un diagnóstico definitivo se necesitará aislar el virus de la muestra del tejido de las lesiones cutáneas. Cabe mencionar que el comienzo del zóster y la presentación sacra o cervical pueden ser difíciles de distinguir del herpes simple. Bueno, en estos casos podemos confirmarlo enviando un hisopado al laboratorio de virología. Bueno, esta prueba puede tardar de 2 a 3 días y bueno, es recomendable no esperarnos a que nos den la prueba para dar un tratamiento. Bueno, para hacer esta prueba debemos levantar la superficie de la lesión y raspar su base con un hisopo estéril. El hisopo se raspa con un borde de vidrio estéril o sobre un portaobjetos recubierto de teflón con 3 huecos. Continuaremos dejando el portaobjetos al aire libre y lo enviaremos al laboratorio para que pueda ser teñido por anticuerpos inmunofluorescentes. Bueno, el hisopo también lo dejaremos en un medio de cultivo para virus o en solución salina, aptos para su traslado dentro de los próximos 3 días y para que nos ayude a detectar ADN viral mediante la reacción de la cadena de la polimerasa.
Algo más que cabe mencionar es que de la reactivación del virus varicela zoster en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en aquellos que hayan recibido un trasplante de órgano o médula ósea, puede diseminarse hasta comprometer el tubo digestivo, el hígado y otras vísceras. Aunque es común el sarpullido típico, en algunos casos solo se presenta dolor abdominal sin evidencia de erupción. En ausencia de erupción, el diagnóstico puede confirmarse mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, también existe casos de que llegue a afectar el sistema nervioso y para el diagnóstico será necesario una punción lumbar para examinar el líquido cefalorraquídeo, además de algunas pruebas de imagen, ya sea el TAC o el RMN. Bueno, ahora va lo que sería el tratamiento y actualmente se disponen de vacunas virales que serían útiles en el caso de pacientes con alteraciones de la inmunidad. Sin embargo, se han hecho estudios basados en subunidades de glicoproteínas virales que ya han sido probadas en modelos animales con buenos resultados. De lo que ahorita sí se dispone es de análogos de nucleócidos y sus derivados fosforilados, que estos inhiben la replicación viral, favoreciendo la terminación de la cadena de ADN tras incorporarse en lo que sería el genoma viral. Y bueno, voy a hablar de lo que sería el tratamiento sintomático. Este tratamiento también es conocido como terapia antiviral y es donde se administra por vía oral antivirales que disminuyen la gravedad y la duración de la erupción aguda y la tasa de complicaciones graves en pacientes inmunodeficientes. Puede reducir la incidencia de neurología posherpética. No, este padecimiento es un trastorno que afecta a las fibras nerviosas y la piel, lo que causa un dolor fuerte y dura mucho tiempo. Y bueno, el tratamiento de herpes zóster debe iniciarse lo antes posible, idealmente durante el periodo prodómico, que se refiere a la etapa inicial, porque no suele ser eficaz si se administra después de 72 horas de la aparición de las lesiones. Y los fármacos que se utilizan es el famiclovir, son 500 miligramos por vía oral, 3 veces al día durante 7 días, y el valaciclovir, que es un gramo por vía oral, 3 veces al día durante 7 días, ya que estos tienen mayor biodisponibilidad por vía oral que el aciclovir, que este igual es usado para este tratamiento y pues este se usa con 800 miligramos por vía oral 5 veces al día durante 7 a 10 días. Y bueno, para los pacientes con inmunocompromiso menos grave, son opciones razonables el famciclovir, el valaciclovir y el aciclovir por vía oral. Y pues bueno, se prefiere el famciclovir y el valaciclovir, como anteriormente lo dije. Y en los graves se recomienda la administración de 10 a 15 miligramos sobre kilo de aciclovir por vía intravenosa cada 8 horas durante 10 a 14 días en adultos y de 10 a 20 miligramos sobre kilogramo por vía intravenosa cada 8 horas durante 7 días en los niños mayores a 12 años. Y bueno, algo importante que debo recalcar es que aunque la seguridad que se marca en el aciclovir y valaciclovir durante el embarazo son tranquilizadoras, se debe de marcar que la terapia antiviral durante el embarazo no está firmemente establecida, debido a que la varicela congénita puede ser resultado de la varicela materna, pero rara vez se debe al zóster materno, o sea, a este virus, el herpes zóster. Y el beneficio potencial del tratamiento de los pacientes embarazadas debe superar los posibles riesgos para el feto. O sea, es en estos pacientes embarazadas con erupción grave, dolor agudo fuerte y, y el zóster oftálmico pueden tratarse con valaciclovir o aciclovir, especialmente en las últimas etapas del embarazo. Y bueno, ahora que ya hablé más o menos de la cantidad que se utiliza en un tratamiento, voy a hablar de lo que son la composición química y los mecanismos de acción de estos fármacos. Y bueno, para empezar, el aciclovir es de composición química análogo de la guanina. Su estructura es diferente a otros análogos nucleócidos porque este solo contiene un anillo glucosídico y está reemplazado por una cadena abierta. Y bueno, este a veces se considera
un prefármaco porque su forma original es inactiva y pues lo que son sus metabolitos son las sustancias antivirales activas. Y bueno, ahora sí ya pasando a lo que sería su forma absorbible, que ya es cuando ya va a empezar a actuar, este ciclovir tiene poca afinidad a las enzimas de las células no infectadas y es convertido selectivamente en una forma monofastada por una timina quinasa que posee los virus sensibles a la droga. Después, el monofosfato es fosforilado para ser convertido primero en difosfato a ciclo GDP y luego en trifosfato activo a ciclo GTP por quinasas celulares. Y este aciclo GTP inhibe la síntesis de ADN viral a través de su mecanismo competitivo con la polimerasa viral y al ser incorporada a la cadena de ADN en esta síntesis, detiene su replicación. Y bueno, esto hace que pues estas células infectadas ya no se reproduzcan más. Y ahora el famciclovir, que es un profármaco. Y bueno, este fármaco en sí no posee actividad antiviral porque el medicamento luego se transforma en penciclovir por desacetilación de la cadena lateral y oxidación de un anillo purínico. Y bueno, este inhibe la síntesis del ADN viral y la dosis del fármaco pues son 500 miligramos cada 8 horas. Y bueno, estas medidas varían de acuerdo al tipo de virus. Entonces, y bueno, este peniciclovir tiene biodisponibilidad aproximada del 75% después de la administración oral del fanciclovir. Y el valaciclovir, que es el último del que hablé, va a ser un nucleósido análogo de la purina guanina y se convierte de manera rápida y casi completa, al igual que lo que sería el aciclovir, y junto con una valina. O sea, necesita de el aciclovir y una valina para transformarse en valaciclovir con ayuda de una enzima llamada valaciclovir hidrolasa. Y bueno, eh, este, mm, este fármaco usa más o menos el mismo mecanismo de acción que el alaciclovir. Pues obviamente proviene de ese otro fármaco y pues utilizará la misma forma. Y bueno, este inhibe lo que sería la síntesis del ADN del virus herpético y una vez que ha sido fosforilado a la forma activa del trifosfato. Y bueno, en su primera etapa requiere de la actividad enzimática para el virus, que sería la enzima viral timidina sinasa o TK. Y bueno, el proceso de fosforilación se completa mediante sinasas celulares, el trifosfato de aciclovir, que es el que utiliza el valaciclovir, es el que va a inhibir competitivamente el ADN de la polimerasa viral, como anteriormente lo dije. Y bueno, ya para terminar lo que sería este tratamiento, existe un tratamiento de neuralgia posherpética, ya que, pues como ya lo dije, ese trastorno afecta las fibras nerviosas y la piel, lo que causa un dolor fuerte y dura mucho tiempo después de que el salpullido y las ampollas del herpes zóster ya han desaparecido. Y estos pueden ser particularmente difíciles. El tratamiento incluye gabapentina, antidepresivos cíclicos, capsina tópica o ungüento de lidocaína. Y bueno, esto sería lo que sería del tratamiento. Prevención. Como primera instancia, todos los niños deben de estar vacunados contra la varicela, siendo esta la primera dosis entre los 9 a 12 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 a 6 años. Aunque a veces esto puede cambiar un poco, así que lo recomendable es aplicarla antes de los 12 años de edad. ¿Por qué aplicar una vacuna contra la varicela? Bueno, esto se debe a que hay registros que demuestran que la herpes zóster se manifiesta a través de la reactivación del virus de la varicela, demostrando así algunas quemaduras, ampollas, incluso ampollas con picazón, a un costado del cuerpo o de la cara. También puede sentirse fatiga, fiebre, dolor de cabeza o incluso malestar estomacal.
Otra forma de prevenir su infección es alejarse y evitar contacto con personas infectadas de herpes zóster. Y en caso de que esto no fuera posible y la persona se llegara a contagiar, todos los pacientes que se hayan infectado deben ser aislados hasta que sus lesiones muestren costras o índices de sanación. Actualmente contamos con otra forma para prevenir y controlar el herpes zóster. Aquellas personas que están infectadas tienen la posibilidad de escoger entre dos vacunas para evitar una alteración severa contra la infección. Estas son Zostarvax, la cual fue propuesta en el 2006, aunque actualmente se hace uso de otra vacuna propuesta y aprobada en el 2017 por la Administración de Alimentación y Medicamentos de los Estados Unidos. Algo que se debe de tomar en cuenta en ambas vacunas es que se debe de aplicar 2 dosis. Estas deben de ser aplicadas según las indicaciones de un médico especializado. Pero, ¿quién puede aplicarse esta vacuna? Estas solo son necesariamente usadas en personas que presentan cuadros de herpes zóster. Incluso se han hecho estudios que mencionan que normalmente es usada y aplicada en adultos mayores de 50 años. Para finalizar, algunas de las recomendaciones para prevenir la alteración del virus herpes zóster son las siguientes. Por ejemplo, el uso de ropa cómoda, ya que la ropa ajustada puede irritar la piel. Por otro lado, el uso de productos higiénicos debe ser moderada. Se debe considerar el uso de geles y jabones que no tengan componentes que puedan irritar la piel o incluso provocar alguna alergia. También se recomienda el uso de baños y lociones calmantes, como baños de avena coloidal. Y por último, el uso de compresas frías y húmedas sobre la piel afectada. Esta sin comprimir la piel afectada, ya que la puede irritar o incluso inflamar.